Así es. Bueno, efectivamente ya tenemos tiempo trabajando en ese proceso. Estamos de la mano efectivamente con Julio Scherer Ibarra, quien es el asesor jurídico de el presidente electo. Iniciamos, Pepe, con la separación primeramente de las atribuciones de gobernación, de las atribuciones que hoy tiene gobernación en materia de seguridad. Ese fue el primer paso, que lo hicimos hace tiempo en muy buen acuerdo con Olga Sánchez Cordero. Posteriormente pasamos a darle forma con esas atribuciones a una iniciativa de ley que será presentada precisamente a principios de septiembre. Es lo que se acordó ayer en la reunión de Andrés Manuel López Obrador y el presidente de la República, Peña Nieto. Así es. Esa iniciativa está prácticamente concluida y se presentaría los primeros días de septiembre. Dado que este proyecto tiene, la propuesta es que inicie precisamente junto con el próximo gobierno, el 1 de diciembre, estimamos que hay todo el tiempo, o hay el tiempo suficiente para correr el proceso legislativo de tal manera que tengamos antes de la fecha del 1 de diciembre ya debidamente aprobado por el Congreso de la Unión de esta iniciativa. Una segunda parte jurídica tiene que ver con el reglamento interno de la futura dependencia, pero esta ya es una, recae en el espacio o en la facultad reglamentaria del presidente de la República. Consecuentemente será más rápido el procedimiento. No obstante que sí hay una carga importante en ese sentido, estimamos que estamos a tiempo y en oportunidad, a tiempo de sacarlo oportunamente. Y luego, claro, también hay que sacar toda la conformación del aparato administrativo, es decir, va a haber subsecretarías. ¿Cómo se va a estructurar básicamente, a grandes rasgos? Bueno, efectivamente, Pepe, luego viene la parte administrativa, hay que separar también los presupuestos y pasar por un proceso de aprobación de la estructura administrativa. Adelante. De la estructura administrativa. La idea en principio, y pasando por el tamiz de la austeridad que ha planteado el licenciado López Obrador, estamos proponiendo la creación de 2 subsecretarías, una propiamente de seguridad pública, que tendrá la responsabilidad de operar todo el tema de seguridad, y una subsecretaría adicional donde recaería todo el tema de protección civil y de coordinación con los estados. La coordinación con los estados será muy importante en virtud de que así como a nivel federal se realizará una reunión diaria presidida por el presidente de la República con el Gabinete de Seguridad, promoveremos que a nivel estatal se realicen reuniones de esta naturaleza en la que participen idealmente el propio gobernador y todos los responsables de las áreas de seguridad, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal, si hay la anuencia para ello de los propios gobernadores. Estimamos que, dada la dimensión del problema y la posición institucional de todos los gobernadores, no tendremos obviamente absolutamente ningún problema para promover estas reuniones de coordinación a nivel estatal, y habrá igualmente reuniones de esta naturaleza a nivel municipal, de tal manera que estas 3 instancias estén analizando diariamente la incidencia delictiva
y tomando decisiones para enfrentarla adecuadamente. Ahora sí, a dormir poco y a trabajar mucho. Habrá que levantarse muy temprano porque estas reuniones de seguridad que encabezará Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional, donde va a gobernar, va a estar su oficina, y las que lleven a cabo los gobernadores de los estados y los presidentes municipales, pues tienen que ser muy, muy tempraneras. A propósito, ¿me podrías confirmar si el presidente electo ya está recibiendo la carpeta de información diaria actualizada del actual CISEN que está en gobernación y va a pasar a tu rango? Yo creo que empezaremos a recibir información oficial en general a partir de que se instale el comité de transición, y eso entiendo que ya está acordado y sucederá en un muy breve plazo. Ahí tiene que haber un pacto de confidencialidad de parte del equipo de transición. Bueno, obviamente todos los que participamos o estamos propuestos para una responsabilidad en el gabinete del licenciado López Obrador, pues hemos tenido experiencia ya en el sector público y sabemos de ese tipo de responsabilidades y de la sensibilidad de alguna información que esas carpetas contienen, así es que por supuesto que sí. Ahora, ¿qué va a pasar entonces con el CISEN? Te hago la pregunta porque evidentemente va a pasar a tu jurisdicción, a lo que te compete pues como funcionario público, pero vamos, aquí hay una aparente contradicción porque no se estará confundiendo en este proyecto la inteligencia política, que es lo que maneja actualmente el CISEN, con la inteligencia policial, es decir, una cosa es seguridad interior, otra cosa es seguridad pública. No, absolutamente no. No, cada una, la inteligencia política y la inteligencia policial, correrán en vías separadas, eventualmente pudieran retroalimentarse, nutrirse unas a otras en aras de eficientar recursos, pero son cosas completamente distintas. La inteligencia policial tiene que ver con la incidencia criminal y la inteligencia política tiene que ver con información sobre acontecimientos o riesgos que pudieran poner en riesgo precisamente a la estabilidad del país, del gobierno, a la estabilidad o a la integridad territorial de México. Son cosas completamente distintas, aún estando en dependencias en una sola dependencia, cada una de las instancias, una responsable de la inteligencia policial y otra de la inteligencia política, tendrán sus propias atribuciones y responderán a sus propios mecanismos, métodos, protocolos, etcétera. Alfonso Durazo, al reintegrar a los elementos, casi 7,000 elementos del Estado Mayor Presidencial, de regreso a las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional, se va a hacer cargo de la seguridad del presidente de la República, lo decía ayer él mismo por la noche allá en el Palacio Nacional. Se va a encargar un grupo de 20 personas profesionales, no necesariamente en materia de seguridad, para garantizar pues su tranquilidad, 10 hombres, 10 mujeres. Pero yo te pregunto, ¿qué va a pasar cuando vengan jefes de Estado y de gobierno de otras naciones? ¿Quién les va a garantizar la seguridad durante su estancia en México? Bueno, actualmente lo hace una sección del Estado Mayor Presidencial, sí, y también en la Policía Federal existe un cuerpo de seguridad federal. Nosotros estamos proponiendo que al trasladar a la Secretaría de la Defensa Nacional al Estado Mayor Presidencial, esta sección preserve precisamente su identidad con el propósito de prestar ese servicio de seguridad a los visitantes extranjeros. Pero también podríamos recurrir al apoyo de algún cuerpo especializado de la Policía Federal. Está ese tema previsto y pues con las posibilidades abiertas de que sean una o varias instancias las responsables de atender el tema, aunque la primera opción
es preservar, como decía, la identidad de esta sección, de tal manera que aprovechemos una experiencia acumulada muy valiosa. Han prestado invariablemente ese servicio con una alta eficacia, puesto que nunca, afortunadamente, en nuestro país hemos tenido un problema de seguridad, cuando menos con estos visitantes extranjeros. Ahora, entonces, quiere decir que no todo el Estado Mayor Presidencial se va a integrar a la Defensa Nacional, no todo, sino esa parte logística va a seguir operando, esa parte de seguridad para visitas importantes de jefes de Estado, en fin, eventos de ese nivel, va a seguir a cargo del Estado Mayor, de una sección del Estado Mayor. Me imagino que logística también. No, todo el Estado Mayor Presidencial pasa a la Secretaría de la Defensa. Sí. Y dentro de la propia Secretaría de la Defensa podríamos plantear, esa es una de las posibilidades, la permanencia de esa sección con su propia identidad, con su propia especialización, con el propósito precisamente de que continúe prestando ese servicio cuando sea requerido por algunas de las dependencias del gobierno federal. Las tareas logísticas serán realizadas en las giras presidenciales, serán realizadas por un equipo administrativo que actualmente viene colaborando con el licenciado López Obrador, que es un equipo realmente pequeño. Recuerda que en este contexto de austeridad y con la colaboración de la ciudadanía, que las giras del licenciado López Obrador es muy amplia, particularmente en materia de seguridad, la verdad es que se nos ha facilitado mucho esa logística con la que se mueve el licenciado López Obrador. Ya estuvimos en Ciudad Juárez, ya nos acompañó por allá, tuvimos, pues ya nos responsabilizamos de esa logística y el equipo es realmente reducido. No se requiere más, no requerimos una gran fuerza ni para garantizar ni siquiera la seguridad del propio presidente electo, mucho menos para las cuestiones logísticas. Pero todo eso, afortunadamente, el tema de seguridad ya quedó zanjado con la decisión de integrar este equipo de 20 colaboradores que se encargarán de atender esta tarea. Alfonso Durazo, hablando precisamente de estos foros, mencionaste tú el de Ciudad Juárez, ayer encabezaste, dirigiste el foro en Coahuila, los foros por la pacificación y la reconciliación, en fin, ¿cómo les está yendo? Porque me llamó la atención en Ciudad Juárez, la audiencia ahí reunida para escuchar al presidente electo y al gobernador de Chihuahua, levantaban la voz pidiendo justicia, se habló de perdón, se habló de olvido, la gente dice ni perdón ni olvido. López Obrador dice olvido no, perdón sí. Y la gente no quiere ni una cosa ni la otra. La gente quiere justicia. ¿Qué va a pasar en los siguientes foros? La justicia, ¿cómo va a jugar? ¿En qué posición va a estar la justicia como un eje, como un centro de gravedad en toda la propuesta para buscar la pacificación y la reconciliación? Y la palabra amnistía, que también ha molestado mucho. Bueno, de la gente sí, efectivamente, hay 38,000 desaparecidos en el país y las víctimas de esas desapariciones, los familiares, claman justicia. Algunos de ellos, Pepe, vienen con un viacrucis de 20 años, otras 15, 10 años, y efectivamente no hay ahorita en ese momento en ellos el menor ánimo, no quieren escuchar hablar de perdón. Sin embargo, a la hora de participar en las mesas, entienden la necesidad de perdonar en primer lugar por razones de su propia tranquilidad. Pero tampoco no quieren oír hablar de amnistía, que es una especie de perdón. No. A ver, ayúdanos a entender. No, yo he estado en las dos mesas y el tema de la amnistía no tiene absolutamente ningún problema, obviamente en la medida que se haga en el marco del acotamiento que nos obliga los acuerdos internacionales que ha firmado nuestro país.
no pueden ser sujetos de una amnistía aquellos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, los extorsionadores, los violadores, los secuestradores. Entonces hay una serie de limitantes, pero cuando la gente se le plantea la posibilidad de promover una amnistía para sectores vulnerados, que ese sería finalmente el objetivo de esa eventual ley de amnistía, todos, absolutamente todos están de acuerdo, porque saben que hay cientos de miles de niños, jóvenes, armados hasta los dientes, algunos de ellos que prestan servicios al crimen organizado y que no les podemos ofrecer como horizonte de vida un marco de criminalidad. Es imprescindible rescatarlos de esas actividades, trabajar con ellos para reinsertarlos, ofrecerles oportunidades de sobrevivencia económica digna, oportunidades de estudio, de tal manera que este proceso de reinserción nos permita rescatarlos auténticamente de esas actividades criminales en las que hoy se encuentran. Hablando de sectores vulnerados, de sectores vulnerables como estos niños, como los campesinos de la Sierra de Guerrero, que a duras penas sobreviven aún con la siembra de amapola, pues yo te quiero decir, Pepe, que es prácticamente general la coincidencia y la conveniencia de que pensemos en alguna forma de rescatarlos de esas actividades. ¿Cómo? ¿Legalizando, por ejemplo, el cultivo y la producción de amapola para fines médicos, tomando el gobierno la responsabilidad del control de todo esto y quitándoselo a los... No necesariamente, Pepe, pero es una de las preguntas que están sobre la mesa. Una de las preguntas a todos los asistentes a los foros tiene que ver con la posibilidad de despenalizar o descriminalizar el consumo lúdico y el consumo o médico para usos médicos de la marihuana, por ejemplo. En otros casos se plantea también dentro de las mismas preguntas sobre el destino de esas poblaciones cultivadoras de amapola. El tema del consumo lúdico de marihuana, creo que está generalizada la aceptación de esa idea, de esa propuesta. En realidad, Estados Unidos, que es el país impulsor de la política prohibicionista, pues ya la mitad de los estados de la Unión Americana ya la han autorizado o la permiten, cuando menos para uso lúdico y médico. No así en el tema de la amapola, pero hay la apertura para proponer opciones para la gente que se dedica a esas actividades. Una de ellas, por ejemplo, es un programa de sustitución de cultivos, de tal manera que al rescatarlos de la siembra de productos o de amapola, que no está permitida en nuestro país, tengan ellos la opción de una actividad agropecuaria, agrícola, digna. Hay otros países en donde los programas de sustitución de cultivos han sido muy exitosos, han dado buenos resultados y podría ser el caso de nuestro país. Vamos en el segundo foro, Pepe. Son 18 más otros 25 espacios de discusión especializada en penales y precisamente en poblaciones marcadas por este tipo de actividades, un par de ellas en la Sierra de Guerrero. Una vez que avancemos de manera más importante en la realización de estos foros, tendremos ya más claro hacia dónde se orientan las propuestas que generan consenso entre los participantes. Claro, y quienes están reclamando ser rescatados del abandono de las autoridades en términos de justicia, también hay que decirlo.